Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Se me logra escuchar bien, ¿verdad? Profesora, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Feliz día de la madre, Miss. Sí se escucha, Miss. Feliz día, chicas, a los que son manitas y a los que no también. Espero que hayan tenido un grandioso día ingriendo la mamá a cada una de sus mamitas. Un abrazo a la distancia. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Miss. Gracias, John. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, chicos. A ver. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, chicos. Sí, de esta semana. Sí, recordando que es fundamental la participación de cada uno de ustedes y que tienen aquí la opción de la manito para que puedan participar y activar su audio. ¿De chicos? Si tienen dudas, si tienen consultas, me las hacen saber para poder observarlas. Ya, entonces, más que decirle, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello vamos recordando lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos visto? ¿A qué nos hemos referido? A ver, ¿qué me podría manifestar? A ver, levantó la mano Roxana. A ver, Roxana, te escucho. Hemos tratado sobre el Renacimiento, Miss. ¿Cómo se- Muy bien, hemos hablado del Renacimiento. A ver, Francine. También sobre su origen del Renacimiento. Sobre el origen del Renacimiento. Muy bien, ¿qué hemos dicho respecto a ello? Que el Renacimiento nació en la ciudad de Florencia, en Italia. Ya, nació en la ciudad de Florencia, en Italia. Muy bien. ¿Qué En la características Edad Media tiene? y en el intermedio, modernismo, Miss. Ya. ¿Qué características tiene el Renacimiento? El teocentrismo, Miss. Creencia en, en el divinismo. También antropocentrismo. Y también en los campos de las artes. Ujú. A ver, en el Renacimiento va a venir de la palabra renacer, ¿cierto? ¿No? Que nos dice acá, ¿no? John nos indica, nos dice, fue un periodo de transición entre la Edad Media y los incisos de la Edad Moderna, o mejor dicho, será inicios de la Edad Moderna, ¿no? Dijo alguna de sus compañeras también. Ahora, dicho movimiento va a ser un movimiento en el cual va a ser un movimiento de renacimiento, de renacer, ¿ya? En el cual se va a manifestar al hombre de forma importante, ¿no? Que va a ser el centro de atención, ¿sí? De la época, ¿sí? A ello se refiere. Ahora, como dice su compañera, va a haber un culto, ¿no? Donde se va a predominar aquí, ¿sí? A la razón, y va a haber una revaloración de la cultura y la naturaleza de la época, ¿ya? Van a revalorar la cultura que ellos van a manifestar, ¿no? Que ellos tenían en esta época. Se va a dar conocimiento de ello.
¿Sí? Acá, la época, ¿por qué? ¿Qué manifestación o qué avance científico va a ser representado? La invención de la imprenta, Miss. La invención de el invento de la imprenta, La in- ¿ya? Exacto, el invento de la imprenta. Espacio, Lía. ¿Ah? El invento de la imprenta. Entonces, eso va a ser un avance científico que va a modificar o que va a ser fundamental dentro de la época. ¿Ya? Muy bien, entonces teniendo como antecedente el Renacimiento, donde el centro de atención va a ser el hombre y lo que va a predominar va a ser la razón, vamos a tener, sí, al movimiento neoclasicista. Despacio. Al movimiento neoclasicista, ¿ya? Que es un movimiento en el cual va a estar marcado por muchos aspectos, ¿sí? Científicos también, pero el neoclasicismo, ya que su nombre mismo nos lo indica, va a ser una vuelta a lo clásico, ¿no? Pero al clasicismo griego, ¿ya? Va a ser una modificación, un avance al clasicismo griego de la época, ¿sí? Se va a caracterizar por ello. Ya, entonces vamos a iniciar. El neoclasicismo español, que va a dotar del siglo XVIII, va a tener las siguientes manifestaciones, ¿no? Tanto en teatro, en prosa y en literatura. En teatro, que es una regla de las tres unidades, donde se va a manifestar la regla de las tres unidades, tiempo, acción y lugar. Y en prosa, donde va a ser una crítica y un ensayo, ¿no? Donde lo que se va a llegar a difundir mucho más en esta época va a ser la crítica y el ensayo. Y en la literatura vas a ver una poesía pastoril, ¿no? Donde la fábula va a predominar, ¿no? Y va a ser el arte en el cual va a ser su finalidad el enseñar, ya el de enseñar. Como representantes vamos a tener, por ejemplo, en la crítica para enseñar el ensayo a Feijó y en la poesía pastoril y fábula vamos a tener a Mal Valdés y a Samaniego, ¿ya? De la época. Pensé que alguien iba a entrar. ¿Qué va a tener en la cocina, Giovanna? A ver, ¿quién está con el micro prendido? El vio, por favor, el micro lo apagamos. El vio Franklin Guanacorrata. Apagamos el micro, por favor, se está escuchando. Está. Muy bien. Entonces va a tener como manifestaciones literarias a estos tres géneros literarios, ¿no? Al teatro, a la prosa y a la literatura, ¿ya? De la época. Recuerden que el teatro va a respetar la regla de las tres unidades, la prosa se va a manifestar la crítica y el ensayo, en la literatura, la poesía pastoril y a la fábula. ¿Cómo yo lo relaciono y qué es lo que yo debo de manifestar dentro de la época? Pues bueno, las ideas claves se va a dar un racionalismo donde va a predominar lo que es la razón, el moralismo, lo moral va a ser significativo dentro de la época y va a haber una cierta imitación de los clásicos, ¿ya? Van a imitar a los clásicos, pero ¿quiénes clásicos? A los clásicos griegos, ¿ya? Y van a predominar la razón sobre la imaginación dentro de la época, ¿sí?
Entonces, ¿de qué se caracteriza el neoclasicismo? ¿Sí? Se va a basar en el racionalismo, en el moralismo, en la imitación de los clásicos y en el predominio de la razón sobre la imaginación. ¿Bien? ¿Qué manifestaciones tenemos? Manifestaciones como la fábula, el teatro y el ensayo. ¿Ya? Sus obras son Robinson Crusoe, Viajes de Gulliver, Los cuitas del joven Werther, El sí de las niñas, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, ¿no? Que es José Cadals. En Robinson Crusoe tengo a Defoe, a Viajes de Gulliver, a Swift, en Werther tengo a Bot, ¿sí? Y El sí de las niñas con Luis Fernández de Moratín. Profesora, no te escucho. Profesora, no se escucha. A ver, les decía, expresa una reacción de la burguesía contra el rococó, ¿no? Donde la reacción de la virtud va a ser la decadencia y va a pretender simplificar, ¿no? Y va a adoptar y va a promover alguna de las ideas básicas de la Revolución Francesa, donde se va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Y va a aceptar el paganismo y va a agregar la ciencia a la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los neoclásicos van a buscar enfatizar, ¿no? Lo que es la ciencia, el avance científico de la época dentro de la literatura, donde la literatura es mucho más fantástica, ¿ya? El imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en los valores de la civilización romana, ¿sí? Ahora, la época del neoclasicismo va a coincidir con el siglo de las luces. Sabemos que esta época es una época en la cual se va a manifestar muchos avances científicos durante esta época. ¿Ya? Se va a manifestar muchas manifestaciones científicas, ¿no? Que van a ser características de la época. ¿Sí? Como es por ello que se le va a denominar como el famoso nombre del siglo de las luces, ¿no? Que es el siglo XVIII, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre va a rechazar todo aquello que le sea impuesto y solo se va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón, donde la razón va a ser la norma con la que se van a valorar todas las manifestaciones humanas, ¿no? Como consecuencia va a aparecer en Europa a principios de siglo un grupo de pensadores, ¿no? Un grupo de literatos podría decir también, ¿sí? Con un espíritu bastante científico que van a tomar la experimentación como método para adquirir el conocimiento, ¿no? Sin temor a equivocarse. ¿Ya? Dentro de este movimiento se va a recibir el nombre de
ilustración, ¿no? También se le va a conocer con el nombre de ilustración. Entonces va a tener dos interpretaciones o se va a relacionar con ello, como el siglo de las luces o la ilustración y o el neoclasicismo, ¿no? Que es una época de avance científico, ¿ya? Ahora, es por ello que el neoclasicismo va a adoptar solamente ideales antiguos, ¿no? Creencias antiguas dentro de la época, ¿no? Lo va a definir como ello, ¿no? Va a ser parte de ello, ¿sí? Debido a que va a haber un gran desarrollo de la arqueología y va a intentar también reproducir las formas griegas y romanas, ¿no? Por eso es que se deriva el nombre neoclasicismo, ¿no? Es el avance, ¿sí? Entonces, tanto las formas griegas y romanas con una precisión que los artistas del Renacimiento no habían buscado, no lo habían desarrollado, ¿no? El redescubrimiento de la antigüedad clásica va a estar potenciado por los importantes hallazgos arqueológicos, donde Herculano y Pompeya van a estar sepultadas por las cenizas del Vesubio, donde van a salir a la luz en el año 1719 y en el año 1748 respectivamente, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces va a haber un redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿no? Donde se va a valorar mucho más este avance. Ahora, ¿cómo era la literatura en el siglo XVIII? ¿Cómo consideran ustedes, en base a lo que les acabo ya de manifestar, cómo consideran ustedes? ¿Cómo consideran que será la literatura de esta época? En base a lo que les he manifestado. Como modelos a imitar, Miss. Ya, pero ¿qué modelos? A ver, ¿a qué? ¿A qué te refieres con modelos a imitar? ¿Qué modelos? ¿Qué es lo que imitarían ellos? O sea que volver al descubrimiento, Miss, nuevamente a descubrir algo. Ya, pero eso de descubrir, ¿qué es lo que ellos iniciarían o redescubrirían? ¿A qué te refieres con ello? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Antiguamente las leyes, lo que estaban olvidadas, nuevamente van a publicar algo así, Miss. Ya, pero a ver, cuando tú me dices modelos a imitar, ¿qué modelos? ¿De qué cultura? ¿Qué aspectos históricos ellos imitaban? ¿A qué te refieres?
se rechazaba lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se Mm, escribía para entretener, sino para educar. ya, ya. A ver, cuando nosotros hablamos de una definición, chicos, y siempre les recalco, ¿no? Hay que tratar de manifestar lo que nosotros comprendemos o interpretamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos quede un poquito más claro, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, ¿no? Me decían mis para imitar, pero ¿qué es lo que imitan los neoclásicos? Entonces, por ejemplo, ahí fue una manifestación quizás dicha o encontrada en alguna página, pero la idea es que ustedes lo verifiquen y lo puedan interpretar. Acá nos dice, se consideran los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que los neoclásicos van a imitar, y les decía hace un momento, ¿no? Cuando les explicaba cómo o por qué se deriva o por qué se denomina neoclasicismo. Entonces se le denominaba así, ¿por qué? Porque es un modelo que ellos imitaban de las costumbres griegas y romanas de la época, ¿ya? A ellos se refiere, ¿ya? Ellos que imitaban las costumbres y manifestaciones de la cultura griega. Por eso dice, es un retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Donde es por eso que se deriva el nombre neoclasicismo. Recuerden, literatura clásica y luego deriva neoclasicismo, porque hacen un retroceso a dichas costumbres, ¿no? El neoclasicismo va a dar de preferencia a la razón, ¿no? Frente a los sentimientos, y eso corroboras con la característica que les di hace un momento, ¿no? Donde les indicaba que los neoclásicos son aquellos donde va a predominar mucho lo que es la razón, ¿sí? Frente a los sentimientos, ¿ya? En base a los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que va a predominar no va a ser un sentimiento, el sentimiento amoroso, sino lo que va a predominar va a ser la razón, ¿no? Y recuerden que ahí el teatro se va a manifestar respetando la regla de tres, ¿no? Donde cada obra literaria durante esta época se va a llegar a manifestar y respetar esta regla, ¿no? Como que como consecuencia de lo anterior se va a abandonar bastante la producción lírica, ¿no? O mejor dicho, ¿qué quiere decir producción lírica? Que ya las manifestaciones poéticas ya no se van a manifestar, ¿no? ¿Por qué? Porque era un sentimiento amoroso donde se manifestaba en este género y se va a rechazar lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se va a escribir para entretener, sino ¿para qué? Para educar, ¿ya? Se va a escribir para entretener, sino para educar al pueblo. ¿Educar por qué? Porque antiguamente, ¿qué se hacía? Se escribía aspectos, sí, sociales, con el fin de entretener a la sociedad, ¿no? De informar quizás de alguna guerra, ¿no? Fantasía. Mientras ¿sí? ¿Me dejo entender ahora sí, Roxana? Muy bien. Pues a ello se refiere cuando me mencionas con el hecho de imitar, ¿no? ¿A quiénes imitaban? Les acabo de mencionar.
Chicos, ¿a quiénes imitaban los neoclásicos? A los antiguos griegos, mis. A los griegos y romanos. Ya, ellos manifestaban o tenían aspectos costumbristas de los griegos y romanos a quienes ellos imitaban. ¿Ya? A ellos se refiere. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, entonces, recuerden que para los neoclásicos lo que va a predominar va a ser la razón en base a los sentimientos, ¿no? Es por ello que el género lírico se va a dejar de manifestar, ¿sí? Y se va a rechazar todo lo imaginativo, ¿no? Lo fantástico, ya que no se va a escribir para entretener, sino para educar a la sociedad, ¿sí? Aquí la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizante, ¿no? Va a ser bastante moralizante dentro de la época, ¿ya? Y crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente escribían para entretener o causar ironía para las personas, sino su finalidad va a ser el de educar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el pensamiento neoclásico, ¿sí? Va a tener diversas características o ideologías, ¿no? Donde va a ser un movimiento bastante cultural e ideológico, por eso es que también se le va a manifestar como una ideología ilustrada, ¿no? Que se va a desarrollar en Europa, ¿no? Durante el siglo XVIII. ¿Qué características tiene esta ideología ilustrada que forma parte de la literatura neoclásica? Uno, que va a tener un espíritu crítico y culto a la razón, donde se van a oponer a los prejuicios y a la ignorancia, ¿no? Ellos se van a oponer a que la sociedad ignore ciertos aspectos históricos. Es por ello que nace esa necesidad de escribir para educarlos, ¿no? Y su misión de lo intelectual. Va a haber fe en el progreso, donde va a ser un espíritu científico, ¿no? Y el laicismo, ¿no? Donde van a defender la libertad espiritual.
donde muchos van a ser anticlericales, ¿no? Mejor dicho, poco creyentes o no creyentes y van a ser quienes van a atacar a la iglesia, ¿no? En la religión natural, ellos se van a creer en la bondad natural del hombre, donde va a haber un deísmo, ¿no? Donde Dios se va a desentender del hombre y del mundo, o se consideraba ello, ¿no? Y una filantropía, ¿no? Donde la solidaridad, la fraternidad y el bien común va a hacer que el hombre va a ser el ciudadano con derecho y deberes, ¿no? Va a tener derechos y deberes que cumplir y hacer cumplir. ¿Sí? A ellos se refiere. Entonces, tienen un espíritu crítico, fe en el progreso, el laicismo, donde se van a atacar a la iglesia, a los no creyentes, una religión natural y una filantropía de la época. Ahora, otro que va a haber necesidad de diversos cambios, ¿no? Donde se va a defender el despotismo ilustrado, ¿no? Donde todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Ellos se van a oponer a ello, ¿no? Y va a haber un afán didáctico, ¿no? En el hecho de saber que hace libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? Ese afán didáctico, donde la literatura debe enseñar deleitando, ¿no? Deleitando aspectos históricos y parte de la sociedad. Aquí el neoclasicismo va a ser una vuelta a los clásicos, mejor dicho, a los griegos, latinos y españoles del siglo de oro, donde las normas estéticas de la perceptiva clásica y la verosimilitud va a haber una imitación a la naturaleza, ¿no? Una comparación y el respeto a la regla de las 3 unidades, donde van a ir surgiendo las diversas academias, ¿no? Donde estas van a tener un valor normativo de lo clásico y van a despreciar el barroco y van a defender el buen gusto, ¿no? Entonces van a ser bastantes tendenciosos. Ahora, ¿cómo era la literatura en el siglo XVIII? En la lírica va a tener una poesía ilustrada con los jovellanos de José Cadalso. En la poesía sentimental con Leandro Fernández de Moratín. En el teatro vamos a tener a la tragedia neoclásica, comedia sentimental y comedia neoclásica, ¿no? Donde la tragedia va a estar determinada por García de la Huerta con Raquel y comedia sentimental con Jovellanos, ¿no? Donde el delincuente honrado y comedia neoclásica con Moratín con el sí de las niñas y la comedia nueva y el viejo y la niña. Dentro de la prosa preceptiva y ensayos que va a predominar dentro de esta época va a ser con Luzán, con la poética y en el ensayo con Feijón, ¿no? Donde el teatro crítico universal y cartas eruditas y curiosas, ¿no? José Cadalso, donde los eruditos a la Violet y cartas marruecas y noches lúgubres, ¿no? Con Jovellanos en la memoria sobre la educación pública. ¿Sí? A ver, vamos a observar este pequeño video para poder entender mucho mejor sobre la literatura neoclásica y la ilustración. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. En el siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como una necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto,
el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género demorador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano por Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII, contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta disfuncionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Tráeme el celular. Tráeme el celular. Tráeme el celular. Muy bien. Entonces, la literatura clásica, neoclásica, va a estar predominada por el siglo de las luces de la época. ¿Ya? Se va a predominar por ello, ¿no? Dentro de ello, la poesía neoclasicista va a ser considerado de mal gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a expresar los sentimientos, ¿ya? Los poetas de este movimiento van a adoptar los temas, ¿no? El bucólico pastoril y la fábula, ¿no? Donde la poesía bucólico pastoril va a ser un tipo de poesía donde van a ensalzar a la naturaleza, ¿no? Y va a destacar Juan Meléndez Valdés, ¿sí? Ahora, la fábula, que es una manifestación literaria de la época, que es en el siglo XVIII, también se va a cultivar, ¿no? ¿Con qué? Con el objetivo de dar consejos al lector, ¿no? No solamente consejos, sino enseñanzas moralizantes, ¿no? Que donde sus personajes van a ser los animales, donde los grandes fabulistas van a ser Iriarte y Samaniego, ¿ya? Como por ejemplo tenemos el burro flautista, ¿no? Que nos narra sobre la historia de un burro que sin querer, sí, había manifestado o resoplado por casualidad en una flauta y al resoplar había salido un sonido, ¿no? Entonces ahí manifestaron que el asno o el burro sabía tocar la flauta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad, ¿no? Que era parte de la época. Ahora, Tomás de Iriarte nace en la Orotava en 1750 y muere en Madrid en el año 1791. Él es traductor, ¿sí?, de Secretaría del Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra, ¿no? Además, él va a escribir diversas fábulas literarias, donde varias de sus obras van a ser bastante traducidas al francés, ¿no? O mejor dicho, del francés. Y va a ser compositor, ¿no? Donde va a utilizar sus fábulas ¿para qué? Para dictar normas que van a lograr un buen estilo literario, ¿no? Luego, Félix María de Samaniego es aquel que nace en Álava en el año 1745 y muere en el mismo pueblo en 1801. Él estudia en Valladolid y viaja por Francia, ¿no? Donde va a tener una gran influencia por la que lo vamos a llegar a conocer por sus fábulas morales, ¿no? Y 157 fábulas distribuidas en 9 libros, ¿no? Que van a estar escritas para los alumnos del seminario de Vergara, ¿no?
Entonces ahora la prosa en el neoclasicista va a ser el ensayo y la crítica, ¿no? Donde la crítica va a tener como finalidad juzgar las obras literarias y artísticas. Y el ensayo va a ser escrito, ¿no? Donde generalmente va a ser breve, ¿no? De carácter didáctico, ¿ya? Aquí tenemos grandes representantes, ¿no? Fray Benito Jerónimo de Feijó, donde su obra va a ser fundamentalmente didáctica, ya que esta va a estar encaminada a poner de manifiesto la verdad, ¿no? Y atacar el error, de acuerdo con el espíritu ilustrado de la época. Se va a proponer enseñar al pueblo y para ello va a criticar todas sus supersticiones, ¿no? Y esas falsas ideas. Aquí el Teatro Crítico Universal va a ser una obra escrita en forma de ensayo que va a constar de más de 8 tomos, ¿no? Donde el autor va a atacar duramente a estas supersticiones, ¿no? A estas falsas creencias, ¿no? Marcando el límite sobre lo natural y sobre lo sobrenatural, ¿no? Va a haber un límite ahí. Y las cartas eruditas, ¿no? Que van a estar escritas también en forma de ensayo. En ellas se va a exponer a lo largo de 5 tomos, ¿no? Donde diversos problemas filosóficos, literarios y morales va a marcar esta forma de manifestación. ¿Sí? Ahora, el teatro en el neoclasicismo ya va a ser, se va a someter a las rígidas normas del clasicismo, por lo que va a adoptar la regla de las 3 unidades, ¿no? Es en el teatro donde se respeta ello. En la que Lope de Vega va habiendo ya roto en el barroco, va a desaparecer de las obras de teatro todo tema imaginativo, ¿no? Y fantástico, así como la mezcla de lo trágico, ¿no? Y lo cómico, donde va a surgir un teatro exclusivamente didáctico, ¿ya? Aquí se va a desarrollar la regla de las 3 unidades, que es acción, tiempo y lugar, donde la acción solo va a haber una acción en la obra, en el teatro anterior, donde había acciones paralelas, ¿no? La de los señores y la de los criados. Mientras que el tiempo, la acción nos manifiesta que solamente debe de suceder como máximo a lo largo de un día. Y el lugar que va a hacer o nos manifiesta que toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿Sí? Ahora, otro de los grandes manifestantes de esta época es Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Que él es un escritor muy importante del siglo, donde su obra teatral va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas y ha convertido al autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de este siglo, ¿no? Donde la comedia nueva o el café va a ser criticada duramente a los poetas incultos, ¿no? E ignorantes que se van a atrever a escribir obras dramáticas, ¿ya? El Sí de las Niñas es una de las grandes obras donde se va a hacer una dura crítica a aquellas familias que obligaban a sus hijas a casarse, ¿no? Sin tener en cuenta los sentimientos de las personas o de sus hijas, mejor dicho, ¿ya? ¿Sí? Entonces son manifestaciones en base a la sociedad, ¿no? A ella, a dicha época, ¿ya? A ver, entonces una de las grandes obras es la famosa obra El Sí de las Niñas, ¿no? Que nos narra relativamente, ¿sí? Lo que se cabe manifestar, ¿no? Donde se obligaba a las niñas a casarse con hombres donde no tenían sentimiento, ¿no? Muestra la decisión final irracional a que el conflicto donde Don Diego, que es uno de los personajes, ¿sí? Va a ser un ciudadano adulto e ilustre, donde va a elegir abandonar su capricho de casarse con una mujer tan joven, ¿no? Que no le quiere y permite el romance entre los dos
enamorados, ¿no? Va a desencadenar más que todo ello el final de la historia, ¿no? Que en un inicio la madre de esta chica quería casar, ¿sí? Con con don Diego, ¿no? Le quería casar a su hija con don Diego por ser un hombre que tenía ya riquezas, pero al no aceptar o al ver si don Diego, este amorío, ¿sí? Decide alejarse y que se logre, ¿no? Entonces, más que todo en ello se enfoca esta historia, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño resumen para visualizar. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada, y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad.
Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esta noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien. Entonces desencadena dichas acciones en base a este abuso de la sociedad, ¿no? El abuso de la sociedad va a ser muy excesiva, donde ya prácticamente eran niñas, ¿no? Por ello es el nombre también, ¿no? En sí de las niñas. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo está claro, Miss. Ahí en la clase, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender, ¿sí? Si no